respecto a la antesala, ¿no? del curso, ¿no? Básicamente es, necesitamos, ¿no? entender este procedimiento, ¿no? Porque hay un procedimiento que hay que seguir, ¿no? Para lograr el objetivo de la acreditación, ¿no? De estos dos profesionales. Pero para eso, obviamente, necesitamos explicar los procedimientos que son regulares, ¿no? Dentro de registros públicos, para lo cual también acá tiene que ver mucho, ¿no? Los reglamentos, tanto reglamento general, ¿no? De registros públicos como el reglamento de inscripciones de registros públicos, ¿no? Que estos dos reglamentos, ¿no? Son la base para también la regulación que se ha hecho, ¿no? Para la necesidad, ¿no? De poder hoy en día contar con esta modalidad, ¿no? Porque hay que llamar así, que esta autorización que hoy en día se le brindan a los profesionales para que puedan actuar bajo estas dos modalidades, casualmente, pues nacen de un objetivo, no de una finalidad. Y no es más que la finalidad, ¿no? De poder ellos ingresar a este mundo de los procedimientos, tanto de saneamiento físico-legal, como también por el otro lado vamos a ver este otro aspecto, ¿no? Para que también puedan ellos ingresar a poder participar dentro de un procedimiento, ¿no? De saneamiento catastral, ¿no? Porque dentro, obviamente, de este conjunto, ¿no? De actos, ¿no? Que pueden hoy en día darnos, ¿no? La posibilidad de acogernos a una modalidad de verificadores, ¿no? Inscritos dentro del registro público, ¿no? Es casualmente este beneficio, ¿no? De poder evitar, ¿no? Lo posible hacer alguna acción, ¿no? En alguna institución municipal, ¿no? Y poder tener la posibilidad, ¿no? Bajo esta actuación de estos profesionales, ¿no? Inscritos en el índice de verificadores, pues no puedan ejercer también, ¿no? Pero al mismo tiempo, como ejercen también, pues la información, ¿no? Que ellos brindan y la actuación que ellos tienen dentro de los registros públicos, pues también ocasiona, ¿no? Que ellos tengan que eh, ceñirse, ¿no? A una serie de disposiciones, ¿no? De actuaciones que ellos pues no pueden ir en contra de eso porque toda información que finalmente estos profesionales van a brindar, ¿no? Van a ser materia de declaración jurada y por ende pues también algunos actos que ellos infrinjan pues va a ser pues penado, ¿no? Correspondientemente. Entonces vamos a un poquito a esbozar, ¿no? Las 4 sesiones, ¿no? Hoy día, como les estaba comentando, vamos a desarrollar, ¿no? El módulo 1. Básicamente estos son los puntos que vamos a mencionar, ¿no? Un poco acerca del Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no? Y cómo es que se incorpora, ¿no? Este índice de verificadores, ¿no? Dentro del marco de actuación de la ley de regularización, la 27157, y la ley que también crea, pues, el Sistema Nacional de Registros Públicos, que es la ley 26366, ¿no? Por otro lado, también como corresponde a algunos objetos de ley que tienen que ver mucho con la ley de regularización, ¿no? Y el porqué del objetivo, ¿no? O la necesidad, ¿no? De que pueda generarse y haberse creado esa modalidad de verificadores. Por otro lado, también, ¿no? Los reglamentos que se aprobaron para cada uno de estos para cada una de las actuaciones de estos grupos de verificadores, ¿no? Y a qué también, pues, zonas registrales iba a ser su campo de actuación, ¿no? A esto, ¿no? También un poco explicar, ¿no? Acerca, pues, del registro no online por cuestiones del procedimiento regulatorio administrativo, ¿no? Que hoy en día, pues, se tiene la posibilidad de hacerlo bajo, ¿no? Registros públicos, ¿no? Y esto lo vamos a ver, bueno, desde dos aspectos, desde dos ámbitos, para poder también entender las oficinas hoy en día, pues, que vienen operando, ¿no? Dentro de Lima Metropolitana y como también fuera, ¿no? En las regiones, ¿no? Y
esbozar un poco esto, pues con el directorio, ¿no?, de las zonas registrales, donde hoy en día tienen actuación estos profesionales, ¿no? Un poquito vamos a esbozar ahí. Para el módulo número 2, más o menos para poder explicar, ¿no? Vamos a, esto en la siguiente sesión, ¿no?, desarrollar lo que corresponde, ¿no?, a todo lo que es la acreditación del verificador registral. Ok, vamos a llevarlo esto bajo dos partes, ¿no?, importantes, ¿no?, que profesionales pues ejercen dentro de este rubro, también las zonas registrales de actuación de ellos, los requisitos para su acreditación, a eso también, ¿no?, un poquito mostrar, ¿no?, cuáles son aquellos documentos y expedientes técnicos que ellos pues tienen la facultad, ¿no?, única facultad de poder suscribir, ¿no? Y obviamente desde qué ámbitos, qué documentos los registros públicos pues les expiden como un tema pues de obligatoriedad y por derecho, ¿no?, a estos profesionales, ¿no?, verificadores registrales. Esto es por un lado, ¿no? En la parte número 2, ¿no?, que vamos a ver en el módulo 2, ahí vamos a mencionar algunos ámbitos de gestión de estos profesionales, algunos actos también inscribibles donde, ¿no?, van a estar, ¿no?, dispuestos nuestros profesionales para su actuación, ¿no? Porque también pues toda documentación, como vuelvo a mencionar, que ellos van a brindar son materia de declaración jurada. Y por ende, ¿no?, hay algunos otros inscribibles específicos que cada uno de estos grupos de verificadores pues está inmerso, ¿no? No vamos a hablar de un aspecto como que si los dos índices de verificadores fueran lo mismo y obtuvieran el mismo procedimiento para su acreditación, no es así, ¿no? Cada uno de ellos pues es un mundo aparte, ¿no? Pero los dos están regulados, ¿no?, bajo leyes regulatorias para poder atender procesos referentes al saneamiento físico-legal, ¿no?, de inmuebles, ¿no?, básicamente, ¿no? Unos que otros vamos a ver, ¿no?, esas diferencias, ¿no? Eh, Bajo algunos tienen pues más leyes que en los cuales están insertos, ¿no? Y otros pues están regulados bajo una sola ley principal, ¿no? Como en el caso de los verificadores registrales, que eso lo vamos a ver en la segunda sesión, ¿no? Pero dentro del aspecto específico de la actuación del verificador registral, vamos a partirlo en dos, ¿no? Y ya para la siguiente sesión, que sería la sesión eh, número 3, ¿no?, específicamente, vamos a mencionar, ¿no?, ya los ámbitos de actuación, ¿no?, del verificador registral, del verificador catastral, ¿no?, qué profesionales pueden ejercer, ¿no?, en este ámbito. También, ¿no?, algunos requisitos, porque acá vamos incluso a mencionar algunas etapas, ya que a comparación, ¿no?, de la situación para la acreditación de un verificador registral, pues un verificador catastral, no hay una situación, ¿no?, de esto pues llevar, ¿no?, una autorización de una entidad importantísima, ¿no?, como es hoy en día el Sistema Nacional, ¿no?, de Catastro Predial, ¿no?, o también conocido como el SNSP, y cómo esta modalidad más que todo apareció, ¿no?, dentro de la importancia de lo que sería hoy en día el saneamiento, ¿no?, catastral de predios, porque obviamente dentro del procedimiento pues se encontraban nuestras discrepancias, ¿no?, obviamente entre lo registral, ¿no?, y el aspecto pues catastral, ¿no?, de algunos predios. Entonces eso conllevó, ¿no?, a que también se diera y se aprobara casualmente, no un reglamento específicamente para ellos, ¿no? Así como también se hizo para los casos de los verificadores registrales, también se dio esta misma situación con los verificadores catastrales. ¿Ok? Entonces, vamos a mencionar estas etapas de acreditación, porque acá, a comparación del anterior, hay etapas, ¿no? Y vamos a ver nuestros requisitos, ¿no?, para la acreditación, ¿no?, y los ámbitos de gestión como corresponde. Y ya para la última parte, ¿no?, que sería ya el módulo para la sesión 4, porque estos módulos los vamos a ver igual,
los lunes que van a continuar, ¿no? A partir de hoy día, no los próximos lunes, ok, a esta misma hora. Entonces, el módulo número 4, vamos a mencionar, ¿no? Lo que quedaría, ¿no? Para la explicación de la acreditación de los verificadores catastrales, algunos actos inscribibles, ¿no? De la propia participación de estos profesionales, ¿no? También, ¿no? El aspecto de la actualización y renovación, ¿no? De sus credenciales, porque también, ¿no? Hay una importancia dentro de la ley que explicar. Ahí hay unos cambios que incluso se dieron, ¿no? Durante la pandemia, situaciones que esto también favoreció, ¿no? A muchos profesionales que actuaban dentro de este ámbito, ¿no? Entonces, estos servicios de línea también fueron modificados, no reforzados, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a mencionar. Y como corresponde, ¿no? Finalmente, dejar bien claro en algunas conductas también sancionables, no dentro de lo que corresponde, pues, el marco de la ley de estos verificadores, ¿ok? Entonces, vamos a rápidamente eh, esbozar un poco acerca de este tema, ¿no? En principio necesitamos, pues, ¿no? Concentrarnos en nuestro marco legislativo, ¿no? Esta columna vertebral normativa importante que necesitamos, pues, tener en cuenta, ¿no? Por un lado, vamos a sí o sí importante, ¿no? Tener presente que hoy en día tenemos un reglamento de índice de verificadores, el que se aprueba en el año 2000. Esto aprobado por esta resolución ministerial 095, ¿no? A esto ya aparecen pues más adelante, ¿no? Por una situación y una disposición que inicialmente esto se reguló bajo qué disposiciones, bajo los dos reglamentos que hoy en día trabajan junto, ¿no? A la Ley de Creación del Sistema Nacional de Registros Públicos, que no es más que el Reglamento General de Registros Públicos y el Reglamento de Inscripciones de Registros Públicos. ¿Okay? Y a esto, ¿no? Aparece más adelante, ¿no? Algunos reglamentos, como por ejemplo aparece oficialmente, ¿no? El reglamento de qué, ¿no? Del índice de verificadores de registros públicos, ¿no? Y también junto con qué, con una creación de una lista de verificadores comunes, ¿no? Que inicialmente esto pues se le llamaba de esta manera, ¿no? Y lo que hacía casualmente, ¿no? Que se pudiera ir regulando inicialmente el ámbito de actuación de los verificadores que iban a estar, ¿no? Que iban a actuar bajo el marco de la ley de regularización, que era la ley 27157. ¿No? Entonces, inicialmente fue con esa situación, ¿no? Fue por eso la primera aparición del primer reglamento de índice de verificadores, ¿no? Por resolución ministerial, el 188 en el 2004. Obviamente esto, como cualquier pues, evolución normativa, ¿no? Se da una serie de, de modificaciones, ¿no? Entonces, se modifica oficialmente, ¿no? Este primer reglamento, llamémoslo así, ¿no? Y esto da la posibilidad, pues, ¿no? De que también, ¿no? Se pueda regular tanto la tramitación, la metodología de costos, la metodología procedimental, no específicamente para la obtención, ¿no? Entonces, se empieza a regular y estandarizar estos procesos, porque obviamente, pues, en el Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no? Hoy en día, pues, contamos, ¿no? Con, oficialmente, ¿no? Con 59 oficinas, ¿no? Administrativas y de las cuales, pues, ¿no? Se derivan unas zonas registrales específicas que esto, pues, se tuvo que ordenar y organizar, llamémoslo así, ¿no? Para que el ámbito de actuación de estos profesionales, ¿no? Puedan estar distribuidos, ¿no? No solamente a nivel de Lima metropolitana, sino también en regiones. Entonces hubo una serie, una convocación, ¿no? De diferentes tipos de modificaciones que se hacen a este reglamento, ¿no? Y luego, obviamente, como corresponde, ¿no? Y no menos importante, ¿no? Necesario mencionar, ¿no? Que a esta primera premisa, ¿no? Se da la creación, ¿no? De estos reglamentos, ¿no? Y directivas que nos esbozaban un poquito acerca de la ley 27157, la ley de regularización propiamente, ¿no? Y donde obviamente acá, pues, el primer objetivo, ¿no? Iba
específicamente a la regularización pues, de predios que se encuentren, ¿no? Se encontrasen en ese momento bajo el régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Y los cuales obviamente podían atender, ¿no? O que finalmente no índice de verificadores iba a atender a a este grupo, ¿no? de regímenes, ¿no? Que existían, ¿no? Entonces esto se dio, ¿no? La posibilidad de poder, ¿no? Crear esta directiva sobre el régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? En el 2008, ¿no? Aprobado por también registros públicos, por la SUNAT. ¿Ok? Entonces, ahí todavía no nos hablaba con respecto al saneamiento catastral. Ahí todavía estábamos, ¿no? Se estaba regularizando, pues, todos aquellos actos de saneamiento físico-legal de inmuebles, ¿no? Donde obviamente iban a estar derivados diferentes tipos de actos inscribibles, ¿no? Actos como por ejemplo inmatriculaciones, independizaciones, declaratorias de edificación o de fábrica, como también muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Subdivisiones, etcétera, ¿no? Todos esos tipos, ¿no? Entonces, había una primera disposición que se hizo con con este propósito inicial, ¿no? Entonces, a esto ya luego, más adelante, ¿no? Aparece, ¿no? Y se crea oficialmente el reglamento del índice de verificadores catastrales. ¿Por qué? Porque claro, dentro de este marco evolutivo, ¿no? No podía quedarse la ley de regularización, ¿no? La 27157, sola, ¿no? Tenían que estar sí o sí acompañadas. ¿Y qué se dio en esa situación? ¿No? Que obviamente dentro de estos procedimientos no había algunos actos inscribibles que era lógico que probablemente un verificador, ¿no? Registral pues no podía hacer dos cosas a la vez, ¿no? En el sentido de que, obviamente, pues si había un acto inscribible, donde de repente constase, ¿no? O constar algún acto, ¿no? De haber, ¿no? Identificado alguna discrepancia, ¿no? Entre, de repente, la base gráfica registral, ¿no? Con la información que de repente se tenía en ese momento en algunos títulos archivados, etcétera. No podía el verificador registral, dentro de su mismo ámbito de actuación, pues solucionar, ¿no? Porque obviamente necesitaba, ¿no? Necesitaba desde estar apoyado, ¿no? Y obviamente, pues, apoyado, ¿no? Y acreditado oficialmente por una entidad que no necesariamente sea registros públicos, sino que directamente, pues, vea situaciones, materia no catastral, ¿no? Oficialmente. Y entonces en ese interín, pues con la aparición también del Sistema Nacional de Catastro Predial, como lo que es el SNSP, con la ley 28294, es que se da casualmente, ¿no? Esta necesidad, ¿no? De que se pueda contar, ¿no? O que se cree, ¿no? Un nuevo grupo de índice de verificadores que especialmente, ¿no? Puedan actuar, ¿no? Y puedan, pues, eh, 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 tener, ¿no? La aprobación de una entidad como el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y esto más aún que en paralelo, ¿no? Porque en paralelo, en la historia evolutiva de, eh, de este tema, ¿no? Muy aparte de la ley que crea el Sistema Nacional de Catastro Predial, pues se crea en paralelo, ¿no? La ley 27755, ¿no? La ley oficial de registro de predios, ¿no? Y esto, pues, en vínculo con esta ley oficialmente, ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Es que se crea, pues, un vínculo fuerte, ¿no? Y que ya eso se regula luego en los registros públicos, ¿no? Y es por eso que esto ya dio la posibilidad que hoy en día, pues, podamos, ¿no? Dentro de los registros públicos, hacer algunos ámbitos, ¿no? O actuaciones o actos registrales que tengan que ver directamente con un proceso de saneamiento catastral, ¿no? Totalmente diferente a lo que podríamos ver con algunos otros inscribibles, pues regulares, ¿no? Que
no necesariamente, ¿no? Se tenga, ¿no? Que tener a un profesional capacitado, ¿no? En el ámbito catastral para que pueda, ¿no? Sustentar en en esa parte, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Que también se crea. Y como tal, como cualquier otro reglamento, como también pasó con el reglamento de los verificadores comunes, ¿no? O verificadores registrales, no como realmente se le debería llamar, ¿no? Pero en cuanto a la normativa, de esa forma es que se les ha caracterizado, ¿no? Es que también esto se pasa a modificar, ¿no? Este reglamento del índice verificador catastral se pasa a modificar, ¿no? Y se modifica ya en el 2021, ¿no? Esto, pues, nada menos de, ¿no? El año pasado solamente. Entonces, hay una disposición ahí, ¿no? Que se da en ese transcurso. Y ya, pues como corresponde, ¿no? Y lo que les estaba comentando, esta creación, ¿no? Ya con el decreto supremo el 005, donde oficialmente no se crea ese Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y que obviamente este contó, ¿no? Y cuenta hoy en día aún con un reglamento, ¿no? Y que esto dio la suerte de que hoy en día pues contemos, ¿no? Con la importancia y la necesidad de contar, ¿no? Con un verificador catastral en este ámbito, ¿no? En este ámbito del saneamiento catastral. Porque si bien es cierto, hoy en día podemos tener de repente presente, ¿no? Que tenemos, ¿no? Un procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Donde tranquilamente podría estar el ámbito de actuación, pues, ¿no? De un verificador catastral, ¿no? Hoy en día lo ideal es que estos procedimientos los podamos, ¿no? Independizar, ¿no? Porque ya tenemos y contamos oficialmente con dos modalidades, ¿no? Entonces, esto es necesario para nosotros también poder entender, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Decir, ¿no? Que hubo una actuación de un verificador registral, no como tal, que su marco no de actuación es bajo la ley 27157, también pueda entrar en intervención un verificador catastral, cuando él claramente le tiene que rendir, pues, ¿no? Sus funciones, ¿no? Y sus ámbitos de actuación. ¿A quién? A este famoso Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Que cuenta hoy en día con una Secretaría Técnica de Catastro, que no es más quien hoy en día COFOPRE. Entonces, cualquier información que obviamente se cuenta hoy en día en registros públicos, siempre para cualquier acto de saneamiento catastral, vamos a contar, ¿no? Con una actualización del Sistema Nacional de Catastro Predial, porque ya hay un vínculo de la ley del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿con qué? Con la ley de registro predial, que es la ley 27755, ¿no? Entonces, hay una disposición integral que se ha dado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, esto es casualmente para poder entender un poco cómo es este procedimiento, cómo se está dando hoy en día, ¿no? Y el por qué no es que se ha creado estos dos índices, ¿no? De manera pues independiente, ¿no? Cada uno pues con autonomía propia. Entonces, a esto un poquito también mencionar, ¿no? Con